actividades del Segundo Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. El día de hoy continuamos con una actividad face to face que será con el doctor Lawrence Whitehead. Esta actividad consiste en un espacio abierto para el análisis sobre la línea de investigación. Como todos sabemos, es sobre la democratización de la democracia. Es un espacio para interactuar directamente y de una manera un poco más cercana con el doctor. Para ello, pues damos inicio a las preguntas abiertas para el doctor Lawrence Whitehead, para quien les pido un caluroso aplauso para la vamos a darle paso a nuestro espacio. Si alguien quiere abrir este espacio, ¿alguna pregunta al doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor Ores. Quisiera yo saber cuál es su umbral sobre la democracia. Si usted busca una democracia perfecta o es mejor una democracia deficiente o de mala calidad a cualquier tipo de totalitarismo, autoritarismo o cualquier régimen antidemocrático. Y hace poco tuvimos la cátedra Guillermo O'Donnell en la ciudad de Jalapa. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista al doctor Philipp Schmitter y le pregunté cuáles eran sus principales controversias, tanto con Guillermo O'Donnell como con usted. Me comenta que con O'Donnell son diversas y se le dificulta especificar alguna, pero con usted era principalmente el hecho de que al principio Guillermo y él planteaban que la democratización era a nivel doméstico o interno, pero que con el paso del tiempo se dieron cuenta que su teoría de la democratización a nivel internacional era la correcta. Y mi pregunta es, ¿usted sabía qué factores lo llevaron a tener la teoría correcta desde el principio, o cree usted que en el principio la correcta era la de Schmitter y de O'Donnell, y qué es lo que hizo que fuera la correcta la suya? Muchas gracias. En efecto, son dos preguntas y voy a empezar con el segundo, porque en cierto sentido es algo más relevante y interesante para ustedes. Este texto, este libro que resultó ser un gran éxito en la ciencia política, era un trabajo conjunto lanzado. Yo tuve que coordinar el trabajo en Washington, lanzado en el año 80, y el libro finalmente se terminó en el 84. Lo más famoso del libro, que tiene hay cuatro tomos, que se llama Transiciones a la Democracia, y lo más famoso es el tomo 4, que es como el síntesis de las ideas, una síntesis escrito por O'Donnell y Schmitter para acabar con el trabajo. Tuvimos los otros tres tomos. Yo había trabajado mucho para acumular, había participación de gente, mucha gente, tanto de Europa como de América Latina, etc. Pero para la casa editorial había la necesidad de una interpretación sintética, sacando el jugo de los trabajos de todos los otros autores, ¿no? Y eso era algo escrito por O'Donnell y Schmitter. Es verdad que yo también participé en la discusión y en el trabajo para este tomo, pero lo famoso es el tomo de O'Donnell y Schmitter, que no es el mío. Y este tomo, esta síntesis, buscó extraer las ideas más eficientes y novedosas de un conjunto de trabajos mucho más amplios. Y lo que decidieron para hacer eso, y creo que era muy eficaz y muy adecuado en su época, era concentrarse exclusivamente en la dinámica interna de la democratización en un país dado. Su modelo era
un país y las fuerzas internas, ¿no? Eso era muy necesario, muy productivo. Sin embargo, yo comenté, y resultó, la experiencia después mostró, que en todos los otros trabajos había mucha evidencia de que la democratización no era producto, muy rara vez, era producto de exclusivamente la dinámica de un país. Siempre había olas, por ejemplo. Normalmente, cuando hay una democratización, es una de un grupo de democratización, ¿no? Entonces, lo que pasa en la Argentina tiene su impacto en lo que puede pasar en Chile, que tiene su impacto en lo que pasa en el Paraguay, etc., ¿no? Entonces, habría que pensar de una manera más internacional. Y no solo eso, sino que mirando ahora a la luz de todo lo que pasó después del 84, con el fin de la Guerra Fría, con el colapso del sistema soviético, era mucho más claro el papel de los grandes poderes, tanto fomentando la democratización en algunos casos, como distorsionando o bloqueándolo en otros, por motivos que tenían que ver con la lucha entre Occidente y Oriente. Entonces, yo, después de 84, yo me dediqué a enfatizar este aspecto. El libro se llama International Dimensions y es, en este sentido, es un trabajo que ayuda a complementar el trabajo de O'Donnell y Schmitt. Pero el trabajo de O'Donnell y Schmitt en su época era esencial, así que había tantas cosas que discutir. Tú no puedes manejar un modelo con todos los variables, ¿no? Entonces era una técnica simplificadora que permitió la comparación muy productiva, porque la idea central de ellos era que no solo que hay que analizar procesos de democratización desde adentro de un país, sino que había que evitar los errores predominantes en aquel entonces. Los errores predominantes eran que con un gobierno represor, el gobierno tiene tanta fuerza que es muy difícil para los demócratas poner fin sin movilizar una resistencia que finalmente tiene que ser una resistencia ilegal y armada para derrocar al régimen autoritario. Eso era la idea anterior. La idea de O'Donnell y Schmitt era al contrario, que muchas veces, si tú sigues este pista, lo que resulta no es la democratización, es el triunfo de otro autoritarismo. Tal como los sandinistas derrocan a Somoza por la fuerza, y eso termina un autoritarismo, pero después entra otro autoritarismo. Entonces, es ineficaz este modelo. Además, es muy difícil lograr la democracia a través de la lucha armada. Es mucho más normal perder que ganar con la lucha armada. Pero lo fundamental, la idea fundamental de ellos era que ¿cómo se puede hacerlo en realidad? Es buscando dividir tanto la alianza que apoya al gobierno autoritario como los opositores. Entonces hay los duros del autoritarismo, pero esos pueden estar aislados y los moderados del autoritarismo pueden encontrarse interesados en construir y trabajar con los moderados de la oposición, no los duros, no los ultrarrevolucionarios de la oposición, sino los más moderados, para producir la democratización. Eso era la tesis de ellos. Era una tesis novedosa en aquel entonces y muy fructífero. Se basó en parte en lo que pasó en España. Porque, fíjate, había una democracia en España en los años 30. Después había una guerra civil con 1 millón de muertos. Después había una dictadura personalista de 40 años. Y cualquier persona diría, ¿cómo vamos a salir del franquismo? Es terrible esta herencia. Muere Franco y en 2 años resulta que a través de las negociaciones entre una ala, digamos, moderada de la oposición
y una ala reformista entre el franquismo, resulta que podría construir una democracia más o menos buena en España. Entonces, eso era como su modelo, ¿no?, de lo que habría que enfatizar. Y era novedoso, era eficaz, tenía mucho que explicar. Por ejemplo, explicando lo que después iría a pasar con Chile, porque en aquel entonces, en el 84, Pinochet pareció tan duro y tan controlando las variables como Franco. Pero 5 años después, resulta que incluso había espacio para negociaciones, pacts, etc., para salir de la dictadura sin hacer la revolución en Chile. Entonces, eso era muy productivo. Sin embargo, mirando esos dos casos, Chile y España, es una simplificación. Evidentemente, ¿por qué era posible, por ejemplo, una transición tan pacífica en España después de la muerte de Franco? Las fuerzas internas eran como he dicho, pero eso es parcial. Habría que acordarse de la revolución de Portugal, 2 años antes de la muerte de Franco. Entonces, todos los actores dentro de España estaban mirando lo que pasó en Portugal y pensando, ay, no queremos eso, debemos buscar... ¿Ves? Había un elemento internacional. Otro elemento internacional es que los españoles quisieron entrar en la Unión Europea y no podían porque una dictadura era inaceptable. Entrando con la democracia podrían entrar como un país modelo completo dentro de la Unión Europea. Otro estímulo internacional. Entonces había una relación entre los cambios domésticos analizado por O'Donnell y Schmitt y los factores externos que habría que tomar en cuenta, que a veces son favorables, pero hemos visto que en otros países, tal como en Egipcio últimamente, los factores no son favorables, no ayudan. En estos casos, la conciliación interna puede no ser suficiente. Ahora, creo que he dicho lo necesario sobre O'Donnell y Schmitt. La otra pregunta, que es de otro índole, un poco, ¿qué es mejor, una democracia perfecta? Claro, en la teoría, una democracia perfecta tiene que ser lo mejor, ¿no? El problema no es lo que yo pienso que teóricamente sería ideal. El problema es que estamos en este mundo enfrentando realidades que no son de lo que queremos. ¿Cómo vamos a actuar en estas condiciones? Entonces, siempre cualquier proceso de democratización en la práctica va a ser inferior a un modelo idealista de lo que podría ser la democracia perfecta. Pero yo creo que no hay que excluir teorías sobre la democratización y la democracia perfecta. Hay trabajos importantes en este campo, pero el trabajo que yo he realizado y que creo que ha sido productivo en América Latina ha sido el trabajo de investigar cómo pasar de regímenes autoritarios, no son totalitarios, incluso yo diría que ni Cuba es totalitaria. Cuando tú vas a Cuba puedes hablar con la gente, puedes mirar, incluso en los peores momentos del gobierno de Cuba, cuando Fidel tenía tanto poder, etc., el pueblo cubano tenía sus chistes, tenía su manera de ser independiente, tenía sus lazos familiares, amistades. No era como el modelo totalitario. Era autoritario, pero no era totalitario. Había un grado importante de apoyo cubano a este régimen, aunque apoyo crítico, como en cualquier sociedad. Gente que quería que el gobierno tendría éxito, pero criticaban los fallos y las estupideces de su gobierno. Entonces, eso no es totalitarismo, era un autoritarismo que, infelizmente, si no hay alternancias, si no hay posibilidades de construir partidos opositores, etc.,
resulta muy difícil convencer a los gobernantes a corregir sus errores. Eso era el problema de Cuba. No era que era gente malévola, no era que los cubanos, la revolución cubana nos aportaba cosas muy importantes, por ejemplo, en el campo de la democratización. La gente tiene que saber leer. La campaña de alfabetización de la revolución cubana, la gente tiene que tener salud pública. La campaña de los cubanos para crear un sistema de salud pública para todos era excelente. Esos eran aportaciones que podríamos decir aportaciones hacia una sociedad más democrática, finalmente. Pero en el campo político no había la libertad necesaria, entonces muchas veces malgastaron la buena voluntad y la buena intención del pueblo, muchas veces diabolizaron a sus enemigos en lugar de negociar y dialogar con sus críticos. Entonces, yo diría que comparado con eso, las democracias reales existentes, a pesar de todas sus deficiencias, tienen ventajas importantes, y hay que aprovecharse de estas ventajas, y hay que tomar cualquier democracia realmente existente, hay que identificar en qué sentido eso no sirve todos los intereses y deseos del público, y en el sentido cuando uno identifica las deficiencias, hay libertad para campañar, para organizarse, para corregir estas deficiencias. Eso en la democracia es una gran ventaja. Por aquí, posteriormente Buenas tardes, doctor. Yo soy Bruno Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Usted ayer hablaba de los nuevos desafíos que presenta la democratización a nivel global, y un tema que particularmente me interesa es el de la violencia generada por el crimen organizado transnacional e interno de los países. Entonces, una de mis dos preguntas en ese sentido, ¿cuál es su opinión acerca del desafío que representa el crimen organizado para la democratización, especialmente de nuestro país, de México? Y en segundo lugar, ¿hay una idea acerca de que la alternancia en el gobierno de la República en 2000 en México hizo, digamos, o provocó cierto descontrol en algunas regiones del país que acrecentó la violencia? Es decir, que se perdieron los arreglos informales, pero reales, existentes entre pues ciertas claves de poder en el interior del país. Entonces, ¿usted cree, en su opinión, que con el regreso del PRI a México, la idea de que se trató durante mucho tiempo un partido hegemónico, podría regresar, podría legitimarse de dar buenos resultados en esta materia? O sea, es decir, un poco la idea que usted manejaba ayer al final de su conferencia. Un partido puede ser hegemónico en la medida que dé buenos resultados, y eso puede ser deseable. Bueno, son tres preguntas. Me estás invitando a meterme en la situación interna de este país, y lo voy a hacer, pero con la observación de que ustedes viven esta realidad día a día. Yo desde afuera hago un esfuerzo de entender, pero no quiero opinar demasiado sobre cosas que no son, visto desde lejos, puede ser que uno no capte todas sus dimensiones. De todas maneras, haciendo un esfuerzo de contestar, empezaré con lo siguiente. No estoy seguro que la democratización en el año 2000 realmente era la causa de un grave deterioro en la situación de seguridad ciudadana para la gente pobre en los estados y municipios marginales y más pobres, más alejados de México.
Yo sospecho, y ustedes pueden verificar si tengo razón o no, yo sospecho que, bueno, me acuerdo cómo era, por ejemplo, la situación en Guerrero en los años 70. Había una guerra sucia, había condiciones tremendamente peligrosas y dañinas para muchos campesinos, muchos pobres en el campo, ¿no? Eso a consecuencia, por supuesto, de movimientos guerrilleros, movimientos guerrilleros en este caso, pero fuera de también cómo era la situación de violencia en Chiapas antes de 94. Sospecho que no era mucho mejor que después. En general, mi tesis sería que en un gobierno autoritario es difícil monitorear con exactitud los abusos contra los derechos humanos, sobre todo la gente más alejada, más descuidada por la autoridad. Con la democratización, muchas veces lo que pasa, puede ser que hay cambios, no estoy diciendo que puede haber deterioro, pero un cambio que seguro es que empieza a salir a la luz pública abusos y violencias y errores de política que antes eran casi invisibles, difícil de mostrar. Por eso, aunque es evidente que la transición de 2000 no tenía gran éxito en el campo de la seguridad pública, no me parece claro que era la causa de la situación que después vino en Michoacán. Yo creo que por eso habría que pasar de una explicación que tiene que ver con cambio de régimen a otro tipo de explicación que tiene que ver con la lógica del narcotráfico, la lógica del crimen organizado. Hay otros factores que podrían producir este resultado. Por ejemplo, con el ingreso de México en NAFTA, los intercambios, las migraciones y los intercambios entre Estados Unidos y México se intensificaron muchísimo. Era mucho más difícil controlar flujos de armamento, por ejemplo, o flujos de drogas. Era mucho más fácil, ¿cómo se dice? Lavar dinero ilegítimo, ganar dinero ilegítimo en México y lavarlo en Estados Unidos a través de los bancos, etc. Entonces, había toda una lógica ahí que no era de la democratización, era de la liberalización, que posiblemente ayudó a explicar algunos de los fenómenos. Antes de 2000, yo diría que normalmente, fuera tal vez del caso de Tijuana, normalmente la violencia aguda en México era en el sur. Ahora, en los últimos años, después de la transición, hemos visto una situación totalmente descontrolada en las fronteras norte con los Estados Unidos. Entonces, eso no es, probablemente la causa no es simplemente la democratización, sino otras cosas de economía política que había que analizar. Ahora, eso es una parte de la pregunta. No toda la violencia tiene que ver con el crimen organizado. Hay también desestructuración familiar, hay masificación en barrios donde no hay, físicamente los jóvenes no tienen dónde escaparse para desarrollar su vida social. Todo eso, ¿no? Entonces hay otros fenómenos que no son de la democratización, que pueden generar no solamente violencia tipo Zetas o narcos, sino también violencia más anómica, más producto de las deslocaciones sociales. Y es evidente que el gobierno democrático de México no ha tenido una política muy maravillosa para manejar todo eso.
Sin embargo, en algunos campos la democratización ha permitido medidas que antes no era muy fácil, que podría ayudar en algunos campos. Por ejemplo, la política de conditional cash transfers, que se llama Progreso, etc. La política para ayudar a los jóvenes para que se van a la escuela y que no pierden la educación mínima, etc. Hay cosas de este tipo que son en parte producto de la democratización, porque con la democratización los electores piden lo que les parece más importante. Y para los electores, la educación, por ejemplo, y el apoyo mínimo para las familias, etc., era una prioridad. Y entonces, había algunos aspectos de éxito. El gran fracaso tiene que ver con, a veces se puede decir la policía, pero no es simplemente la policía, es todo el sistema de justicia, el sistema de penitenciaria también, incluso con el sistema judicial, ¿no? Y ese fracaso, bueno, las condiciones eran malas antes en México, a mi manera de ver, ustedes pueden opinar de otra manera. En este sentido, no era una de las cosas exitosas del PRIismo, su sistema de justicia. Después viene la democratización, permite mejorías en la disponibilidad de información, etcétera, etcétera, pero mucho más difícil en todos los países reformar el sistema de justicia. Los mexicanos no han tenido gran éxito con eso, tampoco los brasileños, ni mencionar la democracia colombiana. Así que el problema, ¿cómo es que un régimen democrático puede realmente construir, imponer un sistema eficaz, justa, participativa, etc., de justicia? Vemos que hay cuerpos, bueno, las lecciones comparativas nos dicen que no es fácil. No quiero decir que no es posible, pero no es fácil. Y los ejemplos positivos son raros. Uno de los ejemplos más interesantes y positivos es Alemania del Este. Cuando tú piensas cómo era el Stasi del comunismo en Alemania del Este, uno habría pensado, ¿cómo se va a cambiar esta policía con la reunificación de Alemania? Pero resultó que lograron imponer en el Este un modelo policíaco que era muy eficaz en Alemania del Occidente y que era mucho más fácil de lo esperado trasladar estos mecanismos al Oriente. Así que eso era un ejemplo exitoso. Pero ves cómo es una condición muy excepcional. No va a ser tan fácil, por ejemplo, cuando invitan a Rudy Giuliani a venir a la Ciudad de México para transmitir a México su fórmula para mejorar el manejo del crimen en Nueva York. La cosa no funciona. Era totalmente absurdo. No era posible hacer una traducción de este tipo. Yo creo que a pesar de todo, podemos ver dentro de México muchas variaciones entre... Por ejemplo, la situación se degradó muchísimo en Monterrey y después parece que ha mejorado. Han logrado recuperar un orden público más eficiente en Monterrey, lo que no se ha hecho en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, etc. Entonces, comparando los casos más exitosos con los casos más... Me han dicho que últimamente en Cuernavaca, la nueva administración ha logrado corregir cosas que eran totalmente descontroladas hace pocos años atrás. Así que hay posibilidades, hay ejemplos tremendamente negativos, como lo que pasó en Michoacán, y hay cosas mucho más positivas, como los ejemplos que acabo de citar. Y con la democratización uno tiene que
ir presionando, criticando, montando campañas en relación con derechos humanos, etc., para presionar. Así que las autoridades tienen que imitar los mejores y no los peores modelos. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Pineda, de la Universidad de Guadalajara. Preguntarle cómo alcanzar un grado de legitimidad en un régimen como el nuestro, como el mexicano, a donde en alguna medida teníamos una especie de pecado original en la transición a la democracia, porque como lo comentabas, durante la Guerra Sucia hubo violaciones de los derechos humanos, persecuciones, etc. Y pareciera, en algunos casos, que estamos ahora en el otro extremo y sigue habiendo violaciones al Estado de Derecho con grupos sociales que reivindican causas justificadas o no, pero la autoridad mexicana no ha tenido el tino, el valor, o no ha optado por enfrentarlos. Yo creo que el caso más emblemático fue el del aeropuerto hace algunos años. Ahora, por cierto, se renueva esa, vamos a ver la segunda edición del mismo problema, pero en concreto, ¿cómo conseguir mantener legitimado un régimen democrático haciendo valer el Estado de Derecho con respecto a aquellos grupos sociales que se autonombran democráticos, pero que ciertamente violentan el Estado de Derecho? Es una pregunta también que me invita a opinar demasiado sobre la política interna de México. Y quiero ofrecer mi punto de vista, pero sin ser demasiado específico sobre los detalles de México. Por eso tal vez vale la pena cambiar un poco de enfoque y pensar un momento en lo que acaba de pasar en Chile. En Chile habrías visto un régimen socialista, con ambiciones progresistas, con el apoyo de todos los jueces de derechos humanos en Chile, etc. Y de repente encuentran la necesidad de utilizar la fuerza pública para controlar, para defender el público contra, incluso ellos no saben quiénes son, pero parece que son anarquistas que están lanzando bombas, etc. Es evidente que incluso en un país como Chile, y por supuesto, si es así en Chile, tiene que ser lo mismo en México y en prácticamente todos los países de América Latina, existen grupúsculos que, a pesar de lo raro de sus ideas y lo desinformado de su análisis de su sociedad, pueden ir y organizarse para, en nombre tal vez de cosas, tal vez en nombre de ideales progresistas, pueden terminar haciendo cosas muy estúpidas. No sabemos si en el caso chileno es así, porque también es muy fácil para la derecha movilizar, penetrar grupos de este tipo y utilizarlos como instrumentos de presión, ¿no? Así que no hay que saber, con los polistas en varios movimientos que he visto en México, nunca se sabe quién era controlando los halcones o los poros, etc. Puede ser que son gente actuando desde la izquierda auténticamente independiente, etc. Puede ser que son agentes provocadores. No, es muy difícil saber esto. Pero de todas maneras, cuando aparecen amenazas de este tipo, un Estado democrático tiene la obligación de mantener el orden para defender el pueblo y para defender los principios democráticos. Si las autoridades son demasiado ineficientes o casual en este respecto, provocan un sentido de desánimo y de miedo en la sociedad que pone todo a riesgo. Así que las autoridades tienen que buscar una manera
claro que yo prefiero, y normalmente es muy importante, que se comportan con mucho cuidado dentro de la ley, sin permitir abusos por las autoridades represivas, etc. Pero hay que ser realista y reconocer que la calidad de la reacción va a estar en parte determinado por la naturaleza del peligro. El caso más ideal, excelente para mí, que quiero subrayar, es el caso de Noruega. No sé si ustedes han seguido esta historia. Hay en Noruega una democracia, no hay democracia perfecta, pero lo más próxima que puede haber a una democracia perfecta. Era asaltado por creo que simplemente era un individuo, aunque un individuo que representaba una ideología que sí tenía su historia en la historia de Noruega. Un señor que se fue al Summer School en clase de verano del Partido Socialista, Partido Laborista de Noruega, y asesinó a mansalva a unos 60 jóvenes inocentes simplemente queriendo participar en la formación de su partido. Eso era Breivik. Y Breivik explicó todo su razonamiento político, su idea de que estaba salvando el país a través de la violencia, expulsando todos los traidores que habían abierto el país a la contaminación, etc. Entonces el problema para los noruegos es qué hacer con Breivik, porque sin duda había asesinado a 60 personas. Habría sido muy fácil golpearlo, acusarlo, matarlo. La decisión de toda la clase política de Noruega era vamos a derrotar la idea de Breivik, mostrando que incluso a pesar de las atrocidades de lo que ha hecho él, incluso él tiene el derecho a la justicia, tiene el derecho a estar escuchado en la corte, tiene el derecho, porque la ley no permite la tortura, no permite ejecución, incluso no permite encarcelamiento para toda la vida. Él puede ir a la cárcel, pero se cumple con su pena, finalmente va a salir. ¿Ves? La decisión de los noruegos era derrotar a Breivik, mostrando que era posible unificar el pueblo democrático de Noruega alrededor de principios de justicia que eran totalmente contrarios a sus principios. Eso es lo mejor que se puede. No es fácil encontrar eso. No estoy diciendo que los mexicanos pueden aspirar a ser noruegos en ese sentido. Pero es un ejemplo que muestra un régimen democrático muy legítimo. Tu pregunta tiene que ver con el hecho de que no hay tanta legitimidad en México, que había un pecado de origen. Yo creo que había más que un pecado de origen, pero había un pecado de origen que tenía que ver con los abusos de derechos humanos bajo el priismo. Después había otro pecado de origen que tenía que ver con la manera de hacer la transición sin romper con el pasado. Normalmente los modelos estándar de democratización hay un momento de digamos, borrón y cuenta nueva. Vamos a decir en España, no podemos pelear de nuevo y relanzar la guerra civil, entonces vamos a empezar con una constitución de nueva, todos desde aquí en adelante tienen que obedecer las nuevas reglas, vamos a imponer una orden que incluye disciplina, pero ser dentro de la ley. Pero
no podemos abrir todas las injusticias del pasado. Eso era siempre muy difícil hacerlo, pero en principio la idea de hacer eso es decir a todos, a pesar de lo que tú hiciste durante el gobierno autoritario, ahora si te portas bien, si te portas como un demócrata en la nueva situación, si obedeces la ley, tienes la protección de la ley como cualquiera. Eso era el sistema moral y ético. En México, el PRI nunca confesó que había nada de moral. Y para eso no había las garantías, no había, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí se fundó en, creo que en el año 90, y sospecho, bueno, espero que no esté ofendiendo a nadie, pero al principio no estaba allí para defender los derechos humanos de los mexicanos, estaba allí para mostrar a los extranjeros que tenemos una Comisión de Derechos Humanos. Lentamente tal vez se fue mejorando su desempeño, pero nunca había un momento claro. Entonces eso crea desconfianza por dos lados. Desconfianza por los que quieren la justicia y no tienen confianza de que se van a dar. Y por el otro lado, desconfianza por los intocables, por los que nunca tenía que confesar nada, nunca van a admitir que había nada a corregir. Y si no confesan eso, ¿por qué van a comportarse de una manera diferente en el futuro como en el pasado? Creo que eso era un pecado original de la transición en México, un poco en contraste con otros países de América Latina. El tiempo se nos está agotando, serían solo la pregunta del señor y otras dos, por favor. Profesor, a mí me interesa mucho la relación entre democracia y prosperidad. Quiero señalar el siguiente hecho. Tenemos el caso de China. China es un país no rico, es un país en vías de desarrollo, pero con tasas de crecimiento sorprendentes. Mas, sin embargo, China tiene un sistema político totalitario, pero resultados económicos, o sea, que inigualables. Eso pone en tela de juicio el papel de la democracia como una condición necesaria para la prosperidad. Yo me he dado cuenta que el régimen político es importante para la prosperidad, mas sin embargo tal parece que no importa el carácter del régimen político, sino los mecanismos de regulación que un sistema político tenga sobre la economía, porque tenemos ejemplos históricos de sistemas políticos totalitarios con crecimiento económico y tenemos también casos de democracias con crecimiento económico. Tal parece que el punto fundamental son los mecanismos regulatorios más que el carácter del régimen político. Y entonces, si ese fuera el caso, nos podríamos preguntar a los países pobres, ¿realmente necesitamos la democracia para alcanzar la prosperidad? Me gustaría un comentario al respecto. Si se elige la democracia pensando que es la única manera y una manera garantizada de ganar la prosperidad, estás equivocándote. Eso no quiere decir que no hay relación entre democracia y prosperidad, pero habría que valorizar la democracia en sí y no simplemente como manera de lograr otro beneficio. Si usted piensa que lo único que me importa es tener un caso de crecimiento tal, cualquier régimen me sirve, el régimen que funciona mejor para eso es lo que voy a elegir. Entonces, no es necesario, puede ser que la democracia permite eso, pero no es necesariamente la democracia que vas a elegir. Hay peligros eligiendo gobiernos autoritarios por su alta tasa de crecimiento.
el peligro es que el gobierno autoritario puede tener mucha dificultad en corregir sus errores. Y aunque empieza con una política económica que parece muy eficaz, el caso chino hemos visto que ha sido muy eficaz por mucho tiempo, pero si, por ejemplo, produce una condición de contaminación del aire totalmente insoportable, no hay mecanismos de expresión para forzar a los gobernantes a cambiar sus prioridades, tal vez modificar la tasa de crecimiento para mejorar las condiciones de vida de la población. La democracia puede ser más eficaz en este sentido. Sin embargo, no estoy diciendo que la democracia es una garantía para nada, ni de prosperidad, ni incluso de calidad de vida. En América Latina hemos visto, yo pasé un rato en el Uruguay de los años 60, era un país más democrático que en América del Sur, pero enfrentando crisis económica que no era causada por la democracia, no causada por el régimen, sino causada por ejemplo, el colapso de los sectores de exportación, de su ventaja comparativa en el mercado internacional. Estaban perdiendo sus mercados, eso no era causado por la democracia, pero en estas condiciones de contracción, los uruguayos empezaron a agudizar mucho los conflictos sociales entre ellos. Adam ayer habló de democracia como manera de procesar conflictos. Puede ser que sirve dentro de ciertos límites a procesar conflictos. Pero los conflictos sociales pueden llegar a tal grado de gravedad que las elecciones no sirven para eso. Y eso era el sentimiento de los uruguayos a pesar de toda su cultura y sus instituciones democráticas en los años 60. Después empezaron con gobiernos autoritarios a buscar otras maneras de enriquecerse y de salvarse, pero resulta que ni el gobierno autoritario ni el gobierno democrático era muy eficaz en hacer crecer la economía uruguaya, porque el problema no vino del régimen, vino de otras fuerzas. Finalmente, los uruguayos se dieron cuenta que si no vamos a tener una prosperidad tipo 10% al año crecimiento como en el Brasil, por lo menos podemos defendernos un poco protegiendo los privilegios de libertad y de diálogo y de respeto mutuo, etcétera, que son las nuestras. Entonces eso era decidir vivir como uruguayos democráticos, a pesar del hecho de que no era la manera de enriquecerse muchísimo. Y finalmente, volviendo a la democracia del Uruguay, los demócratas, incluso la gente más a la izquierda, los ex-tucamanos, etc., lograron encontrar una manera de combinar, de nuevo, tanto racionalidad en el manejo de la economía como un grado respetable de justicia en la vida política. Así que eso es un ejemplo para mostrar que no hay que pensar en relaciones, conexiones de causa demasiado mecánicas entre tipo de régimen y resultados. Bueno, cerraríamos nuestra sesión de Face to Face con una pregunta más, por favor. Doctor Laurens, buenas tardes. Mi nombre es Sara Benítez, del Tecnológico de Monterrey. Y mi pregunta básicamente consiste en contextualizando a México en esta ola reaccionista que se propagó en América Latina y tomando el planteamiento de todos los cambios de forma y fondo que se van a derivar de las reformas recién aprobadas de transparencia y política electoral.
¿cómo considera usted que abonaría a la calidad de la democracia implementar la figura de reelección presidencial en México? Reelección presidencial. Gracias. Bueno, no hay que aislar un elemento como eso de todo lo demás, ¿no? Hay que pensar qué tipo de presidencia va a ser. Un aspecto obvio es que ahora son presidentes que tienen un periodo de 6 años y muchísimo poder durante esos 6 años. El gran premio a su poder es conocer que después de 6 años se desaparece. Si al contrario tiene la posibilidad de 6 años y después 6 años más, la manera de utilizar el poder presidencialista en los primeros 6 años podría cambiarse mucho. Así que yo diría que no simplemente reelección, tendría que, probablemente si hay reelección, tendría que recortar diciendo 4 más 4, probablemente sería mejor poner un límite de 8 de todas maneras, pero eso es una... hay varias fórmulas que se puede imaginar. Hablé ayer de revocación de mandato como otra manera de frenar los excesos de un presidencialismo demasiado extendido y poderoso. Pero eso habría que contestar. Las reformas políticas aquí tienen varios elementos. Hay reelección de Congreso y no solamente reelección de alcalde, de presidente. Entonces, el impacto sobre la relación entre el Congreso y el presidente sería muy grande. Porque lo que pasa aquí ahora es que después de 3 años, ningún diputado tiene garantizado, no importa cuán bueno que sea su desempeño, puede desaparecer del Parlamento y hacer otra carrera, ¿no? Pero no hay la formación de una categoría especializada, continua, de parlamentarios. Si uno piensa en las posibilidades de crear aquí una manera de avanzar sistemáticamente, como en la casa en Inglaterra, la casa del Parlamento, donde es una manera, hay toda una estructura de formación y promoción y selección de diputados según su capacidad en el Parlamento. Eso podría contrapasear un poco los poderes de la presidencia. Habría que pensar entonces en cambiar el equilibrio entre los distintos factores de poder y no simplemente un cambio de años para la presidencia. Yo creo que en este momento hay las posibilidades de diseñar mejorías muy relevantes para un México en el futuro más plural, más democrático, con más incentivos para que las fuerzas contrapuestas se negocian entre ellos y buscan soluciones que serían buenas soluciones a través del tiempo. Es decir, soluciones que usted puede responder. En este momento, cuando te elige su presidente o un diputado, no estás evaluando su pasado, estás eligiendo nada más a alguien para el futuro, su promesa. En inglés se habla de retrospective voting contra prospective voting. Lo bueno de retrospective voting, que es posible si hay continuidad, es que los que después de 3 años, 6 años, 4 años desempeñando su oficio público, los que realmente lo han hecho bien pueden ser premiados con la posibilidad de reelegirse. Y los que no lo han hecho bien pueden estar excluidos de esta manera, puliendo los malos o los incompetentes y los improductivos de la clase política. Eso, el sistema de no reelección en México no funciona de esta manera, crea incentivos perversos en este sentido. Entonces, podría cambiar mucho la clase política y
aunque hay otras cosas que hay que cambiar también, estas reformas en principio podrían ser muy productivas. Bueno, pues termina nuestra sesión de Face to Face. Agradecemos su presencia a cada uno de ustedes, y los invitamos a los siguientes